TRT presenta a nombre de Repuestos J. García, todo en repuestos. UNES Táchira, Gin en la avenida 19 de abril. Hidromáticos Noel, carrera 6, La Concordia. Empacaduras para automóviles Fraco. EGT Power, carrera 10, esquina calle 4, una cuadra subiendo del Estadio Táchira, La Concordia. El mejor perro caliente de la ciudad. Ya en San Cristóbal, la única empresa especializada en generadores y consumibles, Maki Motors. No te quedes sin luz. Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. En el día de hoy estamos llevando a sus pantallas y gracias al patrocinio de Empacaduras Fraco de Venezuela. Todo para el sellado de su motor. Baterías KTO. 1 año de garantía a nivel nacional. La Boutique del Repuesto, la Boutique del Daewoo, carrera 6 de La Concordia. El Bodegón de Alemanas, estación de servicio diagonal al Colegio Don Bosco, el auténtico sabor alemán. una conversación muy necesaria en este momento, como es de qué manera nos afecta el cono monetario a nuestra economía, a nuestras inversiones, a nuestros asientos contables, a nuestras declaraciones, a nuestros compromisos fiscales, al crecimiento, al desarrollo, a todo lo que es la dinámica en cualquier área, no solamente en el área empresarial, sino en el área de la familia, en el hogar, en la inversión, en la movilización, en el uso, en la salud, etcétera, etcétera. Por eso contamos con el presidente del Colegio de Contadores Públicos, licenciado Rubén Camargo, y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, el licenciado Pietro Cherícola. Contamos con un protocolo de bioseguridad, pues vamos a quitarnos los tapabocas, si así lo consideran, para que conversemos un poquito más. Presidente, gracias por permitirnos llegar aquí a la sede del Colegio de Contadores Públicos. Como siempre, usted es dispuesto a orientarnos, a ayudarnos y pues que ya nosotros podamos ser actualizados en la materia, porque hay una parte donde dice que el hecho de que uno desconozca la ley no significa que uno no la tenga que cumplir, ¿verdad? Entonces, venimos a un nuevo cono monetario. ¿Estamos preparados los empresarios, los comerciantes, antes de entrar en materia para esto? Bienvenido a tu casa y a toda la población del Táchira y más allá de sus fronteras, a este su Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. Estamos medianamente preparados porque esta es ya la tercera reconversión que vamos a vivir en este proceso, en los últimos 12 años, que ya el 1 de octubre arranca. Y pues hay muchas cosas que, digamos, van a ser repetidas. Antes se dividió entre 1.000, en el 2018 se dividió entre 100.000, ahora vamos a dividir entre 1.000.000. Eso es las 3 reconversiones que hemos vivido. Vamos subiendo. Vamos increciendo, como diría de millonario a trillonario. A trillonarios. Y obviamente, pues, a partir del 1 de octubre, con el decreto 4553 del Banco Central de Venezuela, el 1 de octubre estamos con ese nuevo cono monetario, el bolívar digital. Eso es, a grandes rasgos, el cambio fundamental de estas 3 reconversiones que hemos tenido y que, pues, no, en sentido general, sigue siendo las mismas dosis, salvo de que cada vez se está multiplicando o dividiendo, en este caso, en más cantidades. Antes fueron 3 ceros, ahora le quitamos 5, ahora vamos a quitarle 6 ceros al cono monetario vigente. Licenciado, bueno,
ya algo que nosotros tenemos que adaptarnos, adaptar nuestro sistema. ¿Cómo están los colegas, los contadores con la empresa que aún se mantiene activa en el estado Táchira? ¿Están actualizados? ¿Se están preparando aquí internamente en el colegio? ¿Cómo están haciendo? Sí, indudablemente el contador público de hoy tiene que estar a la vanguardia, actualizado, porque si no se lo lleva el río y no va a poder darle la asesoría más oportuna y precisa a los, como tú bien lo dices, a los empresarios que quedan y están echándole plomo y pichón para poder seguir y mantenerse aquí en la comunidad. Indudablemente, el contador público aquí en su casa profesional ha estado formándose. Estos días vamos a realizar otros cursos de actualización y más casos prácticos para que los colegas puedan seguir formando, puedan seguir aclarando las dudas que puedan presentarse, porque pues también el estado Táchira sale constantemente nuevos contadores públicos y a esos muchachos nuevos que decidieron quedarse en Venezuela a seguir apostando por el país, pues a ellos también hay que formarlos. Hablaste, licenciado, de los empresarios que todavía se mantienen activos, pero hemos visto que se ha incrementado, ha crecido la informalidad. ¿Ya el empresario formal tiende a desaparecer? No va a desaparecer, pero sí se ha visto por diversas razones obligado a no trabajar a 100% de su capacidad, producto de la misma situación pandemia, que una semana se trabajaba, una semana no se trabajaba, negocios abiertos, negocios cerrados. Entonces, si tú trabajabas en la semana, de hecho, como hay en algunos casos, uno va a adquirir un bien en la semana radical, no te dan factura porque te dicen no quiero meterme en problemas para no ver que mi facturación la factura se la hago la semana entrante, y que pues de alguna manera eso va generando un poco de distorsión en la economía y las cifras pues no son realmente las que son, porque también hemos visto ya en este año y medio que tenemos de pandemia, de que aparentemente cuando hay semanas radicales hay mayor volumen en el dinero en el comercio. Contrario a lo que diría la lógica, en las semanas flexibles tenemos más posibilidad de tener movilidad y todo lo demás, pero físicamente aparece sí, facturamos más en las semanas flexibles, pero realmente estoy vendiendo más en las semanas radicales. Para pasar al segundo segmento, licenciado Pietro Cherícola, presidente de la Asociación de Comerciantes. ¿Cómo está allí el colega, el empresario, el comerciante? Bueno, ante todo, pues darte las gracias por la invitación a tu programa y por supuesto, Rubén, por permitirnos estar aquí en la casa de un elemento tan importante como para la empresa como son nuestros contadores. Que de paso hay que decir que creo que las escuelas de contaduría del Estado y del país, pero sobre todo las del Estado, están a la altura en la formación de nuestros licenciados, que luego, por supuesto, complementan su formación con las actividades que se hacen aquí dentro del colegio. A ver, el comercio, pues obviamente el comercio ha tenido durante todo este periodo de tiempo en la administración del gobierno, pues altos y bajos, ¿no? Altos y bajos. O sea, el comercio es muy variado porque primero está dividido en diferentes sectores y cada sector tiene sus rubros, entonces hay ciertos sectores que se estimulan y otros que se desestimulan, ¿verdad? Algunos crecen, otros se contraen. Entonces, hablar del comercio en términos generales es un poquito complejo. Quizás uno tendría que hacer referencia quizás a algún sector en específico, pero en general nosotros evidentemente con respecto al tema que tiene que ver con el tema monetario y estas reconversiones nos ha afectado. Nos ha afectado porque la realidad es que el país tiene ya varios años en procesos inflacionarios que a pesar de que se adoptan este tipo de medidas no logran ser detenidos, ¿sí? Que fíjate que empezamos con 3-0, luego pasamos a 5-0, ahora son 6-0. Ahorita quitamos los 6-0, pero estamos en la incertidumbre. A lo mejor dentro de un año, 2 años tendremos que quitar 9 ceros. O sea, no sé, habrán calculadoras para eso.
Entonces nos ha afectado, y por supuesto quizás una de las cosas más importantes para los comerciantes es que cada vez que se hace algún tipo o cuando se emite alguna política de estas, se deben hacer unas adecuaciones dentro de la empresa, dentro de los sistemas computacionales, las cajas registradoras, ese tipo de cosas. Y eso tiene costo. Y ahora es más complicado porque había crédito con el banco y uno podía decir, bueno, tengo que cambiarme la caja registradora, necesito $1,000, pero el banco, ¿verdad? Tengo una línea de crédito y el banco me da el dinero. Es que ahora, ¿cómo lo haces? Porque no hay ese financiamiento, ¿entiendes? Eso es solamente para poner un pequeño ejemplo de un problema que va a venir con el tema de esta declaración. La punta del iceberg, por así decirlo. ¿Ya? Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho suyo este programa. Y programas anteriores lo puede ver en las redes sociales que aparecen en pantalla. Es muy importante para los comerciantes, para los emprendedores, para usted que tiene ese deseo de salir adelante en este país, en este estado, pues saber, conocer no solamente quiénes son sus proveedores y cuánto vas a tener su utilidad y cómo va a ser el alquiler del local, sino qué leyes están alrededor para que usted pueda estar fiscalmente bien, contablemente muy tranquilo, administrativamente muy bien asesorado, y ahí es donde se va a ver el resultado si la empresa es o no es rentable, porque es muy fácil a uno agarrar y producir algo, comercializar algo, no llevar este tipo de controles, a lo larga vamos a tener problemas que nos cuestan demasiado dinero. Este programa llega a sus hogares y a sus empresas gracias a Empacaduras Fraco de Venezuela. Todo para el sellado de su motor. Baterías KTO. 1 año de garantía a nivel nacional. La boutique del repuesto, la boutique del Daewoo, carrera 6 de la Concordia. El bodegón de alemanas. Estación de servicio diagonal al Colegio Don Bosco. El auténtico sabor alemán. Licenciado Rubén Camargo, vamos a entrar en detalle. Vinimos a clase hoy y ahí hay 3,5 millones de televidentes que quieren entrar en detalle. ¿Qué es el cono monetario y cómo lo vamos a manejar con estas láminas que usted nos va a empezar a indicar? Bueno, primero que nada, ya desde, como vimos, la resolución ya nos dice que a partir del 1 de octubre entra en vigencia esta reconversión, pero hay que hacer unos pasos previos antes de la reconversión monetaria que viene, desde mi punto de vista, ya a tener cierto choque. ¿Por qué? Porque el decreto me dice que yo debo establecer en mis anaqueles el precio actual en bolívares, colocar al lado el precio cómo va a quedar con el bolívar digital. Pero ahora vamos a la realidad de mis tiendas, de mis negocios. En los anaqueles, también ya por resoluciones del gobierno, yo puedo colocar mis precios en moneda extranjera. Entonces tenemos tres figuras. Podemos tener 3 figuras. Ok. Y en muchos casos tenemos también la moneda del peso. Tenemos el dólar, el peso, el petro, el bolívar actual y el bolívar digital. O sea, vamos a tener 5 indicadores. 5 indicadores. Pero entonces, tendremos que poner. Pero ¿Y hasta cuánto tiempo? Pero ahí donde viene una parte. Se dice fácil en la teoría, sí, pero todo eso tiene un costo. ¿Hasta qué punto seguimos exigiéndole para cumplir una normativa de que realmente, digamos, en la zona fronteriza aquí en nuestro estado, el bolívar es de poco nombre, es de poca circulación, porque realmente, y para nadie es un secreto, de que se manejan 2 monedas principalmente aquí, el peso colombiano y el dólar americano. El bolívar lo buscamos para compromisos de servicios, compromisos fiscales, impuestos, tasas y las compañías anónimas de teléfono privada. Sí. Entonces, allí donde vienen esas distorsiones, pero es normativa y como tú bien lo dices, sí, desde el 1 de septiembre tenemos que publicar esos 2 precios. Ya deberíamos tenerlo entonces. Ya deben estar en los anaqueles esas 2 una semana sí y una semana no. No, bueno. Y viene lo otro, que
¿cuánto tiempo tú vas a poner eso en moneda venezolana cuando tenemos un tema inflacionario que me está moviendo? O sea, son varios factores allí que me encarece, o sea, son costos. La cuestión es temas de números también, de costos, que Sí. cuánto puedo estar yo reetiquetando, remarcando, Exacto. porque aunque tengo un Sunday que está velando o debe velar para que no haya ese remarcaje, pero digo, ya va, yo tengo mi factura en dólares y si me está fluctuando mi diferencial cambiario, en bolívares yo debo colocar. Por eso ya de hace algún tiempo para acá, en los supermercados eso ya no se ve la moneda bolívar, lo dejan en dólares o en pesos. Y por lo general solamente ya empieza a ver es una sola moneda, el dólar americano. Entonces, ahí vienen esas pequeñas contradicciones de que yo, para cumplir con toda la ley, porque son decretos presidenciales que han salido, tengo que Que colocarlos. hay que cumplirlo. Son Hay que decretos cumplirle. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo colocarlos en los negocios que tienen de alta visita, de alta rotación de personal? Son a lo mejor los más vistos y le van a decir a ese que le van a llegar, decirme, pero no tiene colocado en bolívar soberano ni en bolívar digital. Pero al comerciante informal no le llega a nadie. A ese no le porque llega. una a cosa nadie. es estar de puertas afuera y otra cosa es estar de puertas adentro. O Exactamente. sea que es un tema realmente grave. Ahora, Claro. ya llegamos a esto porque ya es una realidad. Ya no podemos evitarlo. ¿Cuándo sería la información entonces? No, bueno, aparte de que le decíamos a los anaqueles, ahora viene el tema del redondeo como tal de esas expresiones monetarias y el impacto en varios sectores que vamos a tener. Porque es dividir entre 1 millón de bolívares todo lo que a la fecha de hoy se está manejando y cómo va a quedar después. Entonces, para eso el decreto ha manejado unas tablas de redondeo de sentido general, toda cifra que luego, cuando se divide entre 1 millón, el tercer dígito va a quedar por encima 5. En el segundo decimal, pues se aproxima al número inmediato superior. Ahí lo estamos viendo en las láminas. Sí, vamos a tener Ok, unos sí, ahí lo ejemplos estamos allí. viendo. Ajá. Y en el caso contrario, de que si queda por debajo de 5, va a dar, se mantiene igual las dos cifras, los dos decimales. Por eso cuando hablamos de esos montos y decimos 2.744.000 bolívares soberanos, al dividirlo en 1 millón, me va a quedar 2.774.000, 2,744. Como es 74,4, me va a quedar 74, 2,74. Pero por el contrario, si fuese 2.745.000, al dividirlo entre 1 millón, me va a quedar 2,745. Y en ese caso sí se reconvierte porque lo llevo a la unidad siguiente, 2,75. Sí. Porque las monedas también está estipulado en el decreto que se manejarán hasta 2 decimales. Hasta 2 decimales. Hasta 2 decimales. Entonces, esa es la parte que en las primeras Hay de que tener cambio... muy claro. Muy claro esa parte. Pero en la parte del combustible, esa misma lámina, la tenemos allí en pantalla. Sí, ahí en la parte del combustible me cambia un poco más la situación y en los sueldos y salarios. En los sueldos y salarios también. ¿Por qué? En las primeras de cambio dice cuando los sueldos y salarios, las pensiones o jubilaciones van a redondearse de una manera un poquito diferente. En los casos del tercer decimal que resulte de esa división sea igual a 0, queda igual. Queda igual. Cuando Queda es igual a 0. Cuando es igual a 0. Pero cuando sea diferente de 0, el tercer decimal, en ese momento sí se aumenta un decimal. Por ejemplo, como lo tenemos aquí en la presentación, si hablamos que tenemos 7.550.000 bolívares actuales, lo divido entre 1 millón, me va a dar 7,550 bolívares digitales, quiere decir 7,550 bolívares, eso es redondeado a 7,55. Ahí no hay problema. Pero si yo tengo 7.551.000, lo divido entre 1 millón, me va a dar 7,55, 551, ahí sí
voy a subirlo matemáticamente a 7,5. ese 1 no debería de subir a 6. A eso matemáticamente. iba a decir, claro, la ley pero superior a 5 redondeo al número siguiente, menor de 5. Pero en el caso de salarios es la sí excepción, es una excepción. Aquí los alumnos querrían también de que se aplicara esto para las notas cuando van de 9,5, que uno lo lleva a 10, un 9,1 lo pasemos a, lo llevemos a 10. Y que yo pienso que de repente... Pero eso tiene que como un respaldo social. Porque de alguna manera no es viable. Porque viene la contraparte de esto. Aquí para los sueldos y salarios los redondeo, pero también para el combustible hacemos la misma situación. Y en el combustible me va a pasar de que vamos a tener esa reconversión, porque el combustible que es subsidiado, la tasa es de 5.000, el valor actual es de 5.000 bolívares. Y al yo dividirlo, 5.000 entre 1.000.000, me va a dar 0,005. ¿Y qué me dice? Cuando los precios, los productos, y que no es solo el combustible, el transporte, el transporte público, el metro, sí. Todo eso son valores de que al dividirlo en 1.000.000 me va a dar los dos primeros decimales, va a ser 0. Entonces no puede ser gratis. Entonces ahí tengo que automáticamente hacer un ajuste. Entonces con el combustible, si son el precio subsidiado es 5.000 bolívares, al dividirlo me va a dar 0,005. ¿Y qué me dice el decreto? Debo por lo menos redondearlo a 1 centavo. Entonces me ahí se duplica, ahí sube el 100%. El 100% o sea que del combustible. El precio del combustible con esta medida está subiendo. Correcto. El 100%. El 100%. Es como si estuviese costando ahorita 10.000 bolívares. Ajá. Y el pasaje estuviese costando el doble y todo el doble. Todo el doble. En esa parte del combustible y los servicios. Entonces tú vienes a ver si ese ajuste que hicieron del redondeo del salario será o no suficiente para compensar el impacto en las otras. En el histórico nunca ha sido. Pero eso es lo que establece. Eso es lo que establece la norma. Igual, por ejemplo, el valor actual de la unidad tributaria. La unidad tributaria es 20.000 bolívares. Al dividirlo entre 1.000.000, me va a quedar en 0,02. Ese sí queda. Ese sí no se afecta a nada. No me afecta. No me va a variar. Buena noticia. Por lo menos. Imagínese que lo hubiera pasado. Y entonces, pues, esas son connotaciones que es importante tener en cuenta a la hora de la reconversión monetaria. Y bueno, por supuesto, cuando hablamos de esta coexistencia de las dos monedas que dijimos al principio, hay que manejarlo por unos 2-3 meses hasta que desaparezca y vuelva, como ha ocurrido en las otras denominaciones. O hasta que el Banco Central lo indique, ¿no? Sí. Licenciado Pietro Cherícola, ¿cómo se ve la economía? ¿Cómo se ve, cómo se percibe, cómo se analiza para terminar de hablar sobre el cono monetario? Bueno, mire, la economía tendría que estar bien si en lugar de concentrarnos en los problemas nos concentráramos en ideales, ¿sí? Y un ideal en economía para cualquier sociedad, para cualquier país, es alcanzar la estabilidad macroeconómica, ¿sí? Estabilidad macroeconómica, que es precisamente la piedra de tranca contra el problema inflacionario, ¿sí? Esta es una situación en la cual el economista Milton y Royce Freeman escribieron un libro que se llama Libertad de Elegir, y allí hacen un planteamiento sobre el tema de la inflación y establecen que el principal responsable en el control de la inflación es el gobierno. Cualquier gobierno, no estamos hablando solo del gobierno de Venezuela. Cualquiera, en cualquier parte del mundo. Cualquier gobierno. Por eso es que normalmente los gobiernos intervienen para controlar la inflación. Exactamente. No la dejan que se vaya porque es imparable. Claro, pero entonces, porque es que el Estado, como tal, tiene que, como cualquier casa, tiene una serie de gastos, como el gasto social. Y el gasto social se tiene que pagar. Y eso no es dinero que viene del cielo. O lo recaudas a través de un sistema económico formalizado, o recurres a empréstitos internacionales, que normalmente eso es para grandes proyectos de inversión en infraestructura, o devalúas. Y aquí el camino que se adoptó fue el camino de la devaluación. Es un camino muy duro porque la inflación es el impuesto más regresivo que puede haber. La inflación prácticamente condena
a la sociedad, a la población en general, a grandes niveles de pobreza. Y es lo que hemos estado viendo. Nosotros hemos pasado por estas reconversiones, pero esas reconversiones nos han hecho un país más competitivo, nos han hecho un país más estable, nos han hecho un país más dependiente. Exacto, nos han hecho un país más independiente, nos han hecho un país en donde vemos estratos de población mejor remunerada, más estable, más feliz, ¿no? De hecho tenemos, y no quiero caer en el tema de político, pero eso también lo dice el doctor Freeman, la política y la economía son dos ciencias que son simétricas. No es como pretenden los políticos, que la política va por allá y la economía es una cosa. No. O sea, existen en economía, existen responsabilidades políticas, ¿sí? Okay. Y se tienen que asumir y que tienen que... Entonces lo que se ha venido aplicando aquí como política pública en materia de economía ha sido un proceso inflacionario que no tenía por qué ser, porque al contrario, lo que tenía que haberse es impulsado un programa de respaldo a los sectores productivos, a la empresa, a la libre empresa, a la empresa privada, para tener mayor cantidad de empresas formalizadas que pagaran los impuestos y que a la vez entre ellas, en un mercado perfecto, compitieran y controlaran el sistema de precios. Y se adoptó, fue otra. Es más, nosotros éramos un país medianamente industrializado y pasamos a ser un país de puertos donde prácticamente todo se importaba. Sí, pero en este momento se ve una pequeña reactivación. Ahora, licenciado, a nivel de la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, me imagino que están ahorita hablando y discutiendo en sus asambleas sobre el tema del cono monetario. ¿Preparados todos los comerciantes o en su mayoría para esto? A ver, esto como hay el que lo asume más fácil y hay el que le cuesta un poquito, ¿no? Sí. Acuérdense que todos no tenemos la misma habilidad numérica. Sí. También depende del tamaño, porque de la empresa. Las empresas grandes, pues normalmente los accionistas o el propietario tienen un equipo de gente profesional que normalmente es la que asume estos cambios dentro de la empresa. La persona que está en la bodega, que está al frente, él mismo es el que lleva todo. Entonces tiene que enterarse de estos asuntos y tiene que aprender. ¿Se ha preparado, se ha modernizado un poquito o esa persona de esos negocios pequeños se han quedado o ya manejan cosas que nunca antes lo pensaron manejar? A veces decían que la letra entraba con sangre, ¿no? Yo creo que los venezolanos como que han aprendido de economía, pero no sé si vale la palabra, pero como a los trancazos, ¿no? Sí. O como producto de todos estos procesos. Claro. Bueno, perfecto. Sí. Licenciado Rubén Camargo. Concentrémonos en ideales, concentrémonos en la estabilidad macroeconómica, que es lo fundamental, y en reducir, como de hecho en el sistema americano es uno de los grandes objetivos del sistema económico americano, la estabilidad de los precios y llegar a una inflación de un dígito. Y estaremos todos operativos. Eso sería lo ideal. ¿Qué nuevo, qué otras cositas tenemos ahí por manejar a nivel de declaraciones fiscales, a nivel de asientos contables, a nivel de qué va a pasar ahorita antes del 31 de septiembre, cómo va a ser nuestro cierre y cómo va a empezar el primero, cuánto tiempo tenemos, en fin? Sí, bueno, con la parte incluso con los billetes, el cono monetario que está circulando, bien hubo hace unos meses una emisión de cono monetario de más valor, que vemos ahora estos billetes de 1 millón de bolívares y todo aquello. Aquellos billetes que tengan valor de menos de 10.000, una vez el 1 de octubre, hay que llevarlos al banco. Recomendable llevarlos al banco. Sí. Aquellos que lo tengan, ¿no? Porque eso tampoco es que circule mucho. Sí. Pero los que tienen, llévenlos al banco y hacen su reconversión allí. Y luego, pues, esa parte de igual manera va a estar circulando el nuevo cono monetario, el que emite el Banco Central, y con el que tenemos actualmente, hasta que por resolución el Banco Central decida. Hasta aquí dejaron de circular. Pero bueno, eso va a haber un tiempo. No hay que salir corriendo. Tampoco hay que crear esa expectativa como ha ocurrido en otras épocas que la gente como loca vivimos después en los ríos ese poco de billetes. Sí. Pero eso es una parte importante que se debería tocar, es el tema de la digitalización de la moneda, que a mí me parece que eso es importante porque yo creo que cada vez vamos a estar viendo menos moneda física y vamos a estar viendo más
más transacción electrónica, sobre todo ahora con estas monedas digitales, como no sé, vale la cuña, el Bitcoin, el mismo Petro en Venezuela, ¿sí? Sí, esa parte es importante. Además, que se pueda manejar. Algunos países en Europa, la misma Alemania, ya están en un programa que prácticamente eliminando todo el sistema de moneda. Y en algunos pueblos pequeños incluso bancos no hay, el banco es móvil. El banco va a una unidad móvil y hace las operaciones 1 o 2 veces a la semana, y eso es. Y normalmente el que se encarga de hacer estas operaciones de dinero es de repente el dueño del bar, el dueño del abasto, que es el que está ayudando. Es decir, esos son fenómenos que los vamos a empezar a ver de repente. Está bien. Ok, entonces ya estamos claros de que la moneda tiende a desaparecer por un tiempo que el Banco Central lo diga. ¿Y qué más tenemos allí a nivel contable, licenciado? Bueno, en la parte contable ya nos toca aquellos estados financieros, que empresas que ya cerraron su ejercicio y todavía están sus balances ya hechos, se presentan como están, con los valores de hoy. Pero aquel balance que tenga que llevar al registro para actualizar después del 1 de octubre, yo ya tengo que hacerle la reconversión, dividir entre 1 millón esos balances. Igual el 1 de octubre. A partir del 1 de octubre. Igual la contabilidad que va rodando del ejercicio que estamos en curso. El 30 de septiembre tengo que hacer un asiento de cierre para cerrar las cuentas que teníamos a valores de hoy, dividir eso entre 1 millón y abrir las nuevas cuentas otra vez con un saldo equivalente a la moneda digital. O sea, la recomendación que podemos tener es que todos los que tengan compromiso ahorita a nivel del Seguro Social, de la FAO, del INSE, para fiscales, cancelen completamente, sí, ahorita si tienen los bolívares. Por supuesto. Porque hay personas que no tenemos los bolívares en el banco, entonces estamos buscando bolívares. Por eso es que usted ve mucho en las redes, vendo bolívares, no es que vendo, sino cambio bolívares por peso, cambio por un CEL, bueno, en eso estamos. Sí, y eso no es un secreto para nadie. Porque hay que cumplir con las obligaciones para fiscales y que pues un buen empresario sano tenerlas para cumplir, para estar al día. Entonces esa es una recomendación muy importante. ¿Y si queda algo pendiente que no pudimos cancelar? No, bueno, también automáticamente cuando tú la vayas a pagar, esos pasivos también van a estar reconvertidos, divididos entre 1 millón. Claro. Así tengan fechas adquiridas previo al 1 de octubre, pero de manera automática se hace esa reconversión. Automáticamente, porque ya la otra manera no existe. Ya sí. No, el valor como tal. Ok, el valor como tal. Bueno, fue muy interesante haber tenido esta conversación con el presidente del Colegio de Contadores Públicos, licenciado Rubén Camargo, con el presidente de la Asociación Comerciantes del Estado Táchira, el licenciado Pietro Chenícola, que de una manera, como dice aquí el amigo Pietro, de manera macro, pues dejamos algunos puntos que ya tenemos que empezar a tocar, tenemos que empezar a conversar, hable con su contador, hable con su asesor, hable con su colega, porque entre todos pues nos adaptaremos a esta nueva situación, esperemos que los gastos no sean tan altos. ¿Y qué decimos, amigo Pietro Chenícola? Y después cerramos con el licenciado Rubén Camargo, a ese emprendedor que está viendo este programa, a ese comerciante, ¿qué le decimos ante esta situación que estamos viviendo? Bueno, hay gente que me pregunta, ¿y qué irá a pasar? Yo, ¿no? Como hemos vivido, seguiremos viviendo. O sea, el futuro es prácticamente lo que tenemos hoy. Pero este es un país de muchas oportunidades a pesar de todo. Y para aquellas personas que realmente están concentradas en un sector específico, que se capacitan, porque el tema de adquirir competencias, nuevas competencias es fundamental. Yo siempre digo en algún momento que hago alguna charla de que no podemos ser empresarios que terminamos a las 6 de la tarde, cerramos la empresa y nos vamos a la casa. Tenemos que llegar a la casa a cenar, a compartir con la familia, con la esposa, pero tenemos que tomar un par de horas para agarrar un libro y estudiar. ¿Estudiar qué? Estudiar finanzas, estudiar economía, leer las leyes, ¿verdad? E incluso ya luego cuando nos retiramos a dormir, tenemos que empezar a pensar, meter en nuestra mente cómo va a ser el día de mañana con el negocio, va a ser un día de ventas excelentes. Sí. Porque también es un poco tener un pensamiento positivo acerca de las cosas. Indudablemente, al ver, como lo dice Pietro, esas oportunidades, vemos a la gente llorando, tenemos que empezar a vender los pañuelos, no podemos ponernos a llorar con ellos. La dinámica, el mundo sigue y tenemos que adecuarnos.
Tenemos que acoplarnos a esta nueva realidad. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Como se ha venido haciendo, indudablemente. Y nuestro instituto, nuestro gremio, ha sido en ese aspecto decidido y determinado que todas las personas que decidieron quedarse, seguir apostando por Venezuela, tenemos que unirnos, tenemos que estrechar los lazos para poder darle empuje a nuestro país, porque no podemos esperar depender de terceras personas para que nos hagan lo que tenemos que hacer nosotros. El compromiso es de nosotros y el momento es ahora, porque después no vale Santa Lucía. Tenemos que seguir trabajando y echando adelante todos los empeños, todos los emprendimientos que estamos manejando. Bueno, muchas gracias a todos y este programa llegó a sus hogares gracias a Empacaduras Fraco de Venezuela. Todo para el sellado de su motor. Baterías KTO. Un año de garantía a nivel nacional. La boutique del repuesto, la boutique del Daewoo, carrera 6 de la Concordia. El bodegón de alemanas, estación de servicio diagonal al Colegio Don Bosco. El auténtico sabor alemán. Artesanal Valles de Holanda, al final de la autopista Vía Copa de Oro de Jairo Martínez. Stiger Berlud al servicio de su vista. Autorepuestos Moreno, calle 5 La Concordia. TRT presentó a nombre de Repuestos J. García, todo en repuestos. UNES Táchira, Gin en la avenida 19 de abril. Hidromáticos Noel, carrera 6 La Concordia. Empacaduras para automóviles Fraco. EGT Power. Carrera 10, esquina calle 4, una cuadra subiendo del Estadio Táchira La Concordia. El mejor perro caliente de la ciudad. Ya en San Cristóbal, la única empresa especializada en generadores y consumibles, Maki Motors. No te quedes sin luz.